Muy bien, hermanos, Gálatas capítulo 4, vamos a leer del 1 al 7, pero vamos a centrar nuestro sermón en los versículos 4 y 5 solamente. Gálatas capítulo 4, del 1 al 7. Entonces vamos a leer la palabra de Dios con reverencia. A esperar que estén todos allí en Gálatas capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Ahí está la palabra del Señor, hermanos, que Él la escribe en nuestros corazones. Y vamos a orar por la sabiduría del Espíritu Santo. Amado Señor, gracias por la oportunidad de leer tu palabra y de escuchar su exposición. Oramos para que, Señor, en este momento tu Espíritu Santo de sabiduría nos llene y me permita exponer con fidelidad tu palabra y que tu pueblo la reciba con alegría también. Bendícenos en este tiempo de santa meditación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, una de las cosas importantes que enseña el apóstol Pablo en Gálatas es que hay un solo evangelio. Y ese evangelio nos enseña que la única manera de ser salvos es por medio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Otra manera en que lo dice es que es por la gracia de Dios, no es por las obras de la ley, no es por nuestra obediencia, sino es por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo repasa esta doctrina, exhorta a los Gálatas para que regresen a ella, para que se afiancen en ella, y dice que ahora ya no hay diferencia entre judío y griego. Ya no hay dos pueblos separados, sino en Cristo hay un solo pueblo. Por eso dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo, hermanos, cuando empieza Gálatas 4, quiere reafirmar esta realidad de que nosotros ya no estamos como los judíos que vivían en la esclavitud a la ley por rechazar la justicia de Cristo. Y tampoco estamos como viven otros gentiles que también están bajo esclavitud por seguir sus propias ideas. Noten esto, tanto judíos como gentiles sin Cristo viven en esclavitud. Unos en esclavitud a la ley de Dios por quererla cumplir por sus propias fuerzas, y otros en esclavitud a los dictados del mundo, a nuestros propios deseos, a vivir siguiendo nuestras propias ideas. Y no queremos renunciar, como dice el catecismo, a nuestra propia voluntad. Entonces vivimos en esclavitud sin Cristo. No disfrutamos de nuestra salvación si ya como cristianos pretendemos seguir obedeciendo para ser salvos, como hemos explicado muchas veces. Entonces, aparte de Cristo hay esclavitud. Aparte de Cristo hay temor. Pero cuando Cristo viene a nosotros, nuestra vida cambia radicalmente. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, quiere que nosotros entendamos. Noten cómo dice en el versículo 3, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros también vivíamos esclavizados a los rudimentos del mundo, a las enseñanzas del mundo. Y el apóstol Pablo nos da una idea de lo que es vivir bajo los rudimentos del mundo en el versículo 8. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y uno puede seguir leyendo esa parte de allí y encontrar varias cosas que esclavizan al hombre. Pero ¿cuál es la solución para nuestra esclavitud? ¿Cómo podemos ser liberados de la esclavitud? ¿Cómo los judíos pueden ser liberados de la esclavitud a la ley? ¿Cómo los gentiles o paganos podemos ser liberados de la esclavitud a los rudimentos del mundo? ¿Puede el hombre autoliberarse? ¿Puede el hombre autorrescatarse? No. La respuesta bíblica es: no podemos. Entonces, ¿quién tiene que tomar la iniciativa para liberarnos de la esclavitud? Dios. Y así es como empieza Gálatas 4, versículo 4. Pero, esa es una palabra muy interesante, pequeñita, pero que contrasta con lo que ya dijo antes. Judíos y gentiles vivimos en esclavitud, unos a la ley de Dios, otros a los rudimentos del mundo. No hay manera de rescatarnos de nuestro predicamento o condición miserable, pero Dios tomó la iniciativa, pero introduce la solución, y la solución viene de Dios. ¿Quién tomó la decisión? Dios mismo. Así lo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, algo que debe quedar bien claro a la iglesia cristiana en este tiempo de Navidad es que la Navidad significa nada más y nada menos que Dios tuvo misericordia de nosotros para salvarnos de lo que nosotros no podíamos salvarnos. Dios tomó la iniciativa, esa iniciativa divina y gloriosa, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Noten la expresión Dios envió a su Hijo. Eso significa que en el ser divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una unión y comunión inseparable, en que el Padre ama al mundo, como dice San Juan 3:16, y entonces envía a su Hijo, y el Hijo se somete a la voluntad de su Padre para nuestra salvación, y con gozo viene a cumplir la voluntad de su Padre. Entonces, no es que Jesucristo nos liberó de un Dios malo, iracundo, que estaba lleno de odio hacia nosotros. No, Dios Padre nos amó en Cristo y envió lo más precioso que Él tenía. Por otro lado, hermanos, esta declaración también, Dios envió a su Hijo, no solamente presupone que el Padre ya existía y que Él nos amó en Cristo, sino también precisamente que el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, ya existía, preexistía. Antes de que se encarnara, el Hijo de Dios ya existía. Antes de que naciera en Belén, el Hijo de Dios ya existía. La preexistencia del Hijo. Él es Dios, y como Dios siempre ha existido. Él es hombre, y como hombre empezó a existir cuando nació, ¿dónde? En Belén de Judea. Entonces, vemos aquí, hermanos, que nuestro Salvador no es un Salvador preparado de improviso. No es un Salvador que de repente Dios dijo: se me echó a perder el plan A, ahora tengo que inventar otro plan para rescatar a la humanidad. No, este plan es el único y perfecto y eterno plan de que el Padre decidió salvarnos a través de su Hijo. El Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo.
Otra idea tan importante metida en el verbo enviar es que nuestro Dios dio lo más precioso que Él tenía. No tenía ninguna obligación de enviar a su Hijo, mas sin embargo lo hizo. Él no estaba solo, solitario y triste en la eternidad. Él siempre ha estado con su Hijo. ¿Y para qué envió al Hijo al mundo? Por una causa digna, en el sentido de que nos vio y dijo, ¿vale la pena enviar a mi Hijo al mundo? No, envió a su Hijo para rescatar a pecadores indignos e inmerecedores de su salvación. Entonces, la iniciativa es de este grandioso Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora vamos a regresar a la primera expresión que dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa varias cosas. La primera es que Dios ya tiene un plan anticipado, eterno y perfecto. De modo que por eso es que cuando en su plan se llegó la fecha exacta fijada por Él en su sabiduría eterna, envió a su Hijo. Eso es lo que presupone esta bella expresión, ¿verdad? Que Dios en su plan tiene todo preordenado. Y entonces, cuando llega ese momento, Él hace su voluntad respectiva. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Eso también significa, ¿verdad?, que nuestra salvación propiamente es una salvación que Dios en su sabiduría ordenó de manera tal que nosotros no debemos dudar de la salvación que tenemos en Cristo. No debemos dudar ni vacilar de que esta salvación de alguna manera no fue bien ordenada y planeada y puede perderse. No. Así como denota el plan eterno de Dios, denota también la sabiduría de Dios y el cuidado y el amor de Dios que tuvo para planear nuestra salvación. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, lo que denota esa expresión. Cumplimiento significa que llegó el tiempo exacto, la plenitud, el tiempo correcto que Dios había destinado. Y bueno, uno no sabe, ¿verdad?, dentro del plan de Dios por qué Él envió a su Hijo exactamente cuando lo envió. Uno pudiera dar muchas razones, pero solamente Él sabe por qué cuando Cristo nació fue el verdadero cumplimiento, la verdadera plenitud del tiempo. Por ejemplo, algunos han propuesto que era el tiempo correcto porque en ese tiempo el Imperio Romano, que había conquistado a mucha parte del mundo de ese tiempo, había creado carreteras, había establecido relativa paz en el imperio y además había impuesto un idioma que era el griego, que se podía hablar, el griego común, de manera que cuando Cristo viene, sus apóstoles y el apóstol Pablo pueden salir, pueden viajar, los mismos cristianos pueden llevar el evangelio a muchas partes del imperio romano, de ese mundo conocido. Bueno, puede ser una razón, ¿verdad?, que Dios había preparado política y geográficamente las condiciones para llevar el evangelio por medio de sus apóstoles. Pero ¿realmente esa será la razón? No lo sabemos a ciencia cierta. Otros dicen, bueno, ya el mundo estaba cansado de tanta idolatría, de tanta hechicería y brujería y supersticiones, de modo que ya era el tiempo para que Dios enviara a su Hijo. Bueno, es válido también, uno puede decir, ¿verdad?, como en nuestra sociedad que se está corrompiendo más y más, hay gente ya muy cansada, ¿cierto o no?, de tantas cosas que se hacen en este país.
donde las leyes ya no se obedecen, donde la gente se identifica hasta con animales mismos. No sé si han visto a veces que, por ejemplo, en Europa hay grupos de personas que ya no se sienten bien como personas y dicen, ahora quiero ser un perro y quiero que me traten como un perro. Y se ponen a ladrar, wow, 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 están ladre y ladre y ladre. Bueno, entonces hay que llevarlos al veterinario, hay que ponerle su cadena, que caminen en 4 patas. Ya la gente se cansa de tanta barbaridad, ¿cierto? ¿Será esa una razón válida? Puede ser. Pero solamente en el consejo eterno y sabio de Dios, Él dispuso que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ese era el tiempo perfecto. Esa era la plenitud, ese era el cumplimiento del tiempo para que Él enviara a su Hijo Jesucristo. De modo que se dan cuenta, si hay algo que la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor nos enseña, hermanos, es la belleza del plan de Dios. No otras cosas que el mundo nos quiere meter a la cabeza, ¿cierto o no? Especialmente en este tiempo. Uno dice, ay, no siento que es Navidad porque no me he comprado mi ropa, o no me he comprado esto y no me he comprado lo otro. Y sin querer ya centramos esta celebración de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo ¿en qué? En compras, en consumismo, en querer tener más y más y más. Ciertamente es un tiempo bonito para estar en familia, pero ¿esa es la esencia de la encarnación de Cristo? No. La esencia es que el Padre nos amó en Cristo desde toda la eternidad, envió lo más precioso de Él. El Hijo se sometió para morir por nosotros y lo hizo de una manera perfecta en el cumplimiento del tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que está resumido aquí en esta declaración de Pablo. Y vean lo que sigue después. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta es una expresión interesante, hermanos. Tiene 2 partes. La primera, nacido de mujer significa que era verdadero hombre, verdadero ser humano. Fue concebido en el vientre de su madre, la Virgen María. Decimos la Virgen María, no en el sentido de nuestros amigos católicos romanos, ¿verdad? Sino en el sentido de que en efecto ella no conoció varón, y entonces por obra del Espíritu Santo la humanidad, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue concebido en el vientre de María. Él era verdadero hombre, tomó nuestra naturaleza humana del cuerpo de la Virgen María. Verdadero hombre. Por eso la iglesia ha profesado siempre que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre, tiene una naturaleza humana verdadera, no era un fantasma, porque han habido grupos desde la iglesia antigua que han negado que el Señor Jesucristo de verdad era hombre. Decían, parecía ser hombre, y por eso el apóstol Juan, si ustedes leen sus cartas, van a encontrar que él allí condena a aquellos que niegan que el Hijo se haya encarnado. El Hijo se encarnó realmente. ¿Y qué significa nacido bajo la ley? Bueno, nacido bajo la ley era algo humillante para nuestro Señor. Era humillante también que se hiciera hombre, ¿cierto o no? Pues Él no tenía necesidad de venir y nacer y crecer como nosotros. Él es Dios mismo. Pero la expresión bajo la ley creo que recalca más la humillación de nuestro Señor a nuestro favor, por nosotros. Porque nacido bajo la ley significa que la ley que es, como estamos estudiando en Timoteo, ¿recuerdan? Para pecadores, para esto y lo demás, para parricidas y matricidas y secuestradores y todos los que hacen maldad. Nuestro Señor Jesucristo, al encarnarse, aunque Él nunca hizo pecado, ni tuvo pecado, Él fue tratado como si fuera un pecador por nuestro bien. Entonces, nacido bajo la ley significa que Él se somete, como todos los demás hombres, a la ley, a la obediencia a la ley y también al sufrimiento, a la maldición de la ley. Por eso es que Pablo aquí en Gálatas 3, en el versículo 10, dice,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Qué? Maldición. Imagínense. Nosotros a veces no queremos decirlo porque suena fuerte y Pablo lo dice, ¿verdad? Cristo fue hecho maldición por nosotros, no en sí mismo, por nosotros, por nuestra causa y para nuestro beneficio. ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo la ley tiene esa fuerza que nos recuerda que Cristo se sometió a esta ley como si hubiera sido él mismo un pecador, pero no lo era, lo hizo por nosotros. Y bueno, ¿qué otro significado tiene de que él haya nacido bajo la ley? Pues tiene el grandioso significado de que él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Todos nacemos bajo la ley de Dios, ya sea escrita en los 10 mandamientos o ya sea la ley escrita en el corazón del hombre. Pero ¿quién puede obedecer perfectamente esa ley? Nadie. Nadie puede liberarse por una obediencia perfecta a la ley. Pero Cristo sí lo hizo. Se somete activamente a la ley, es decir, a obedecer cada punto de la ley. No desobedeció ningún punto de la ley, ningún mandamiento por muy pequeño que fuese. De manera que la sentencia de la Escritura de que el que no obedeciere un punto de la ley se hace culpable de todos, Cristo lo superó. Cristo no cayó en ese error, por así decirlo, porque su obediencia fue perfecta. Niños, ¿cómo se califica en la escuela? A plus, B plus, C minus. ¿Cuánto le dan en la escuela? D. Ay, ¿verdad? F, ya, está muy mal, ¿cierto o no? Bueno, ¿cómo fue la tarea de Cristo? ¿Cuál era la calificación de Cristo? ¿C? No, ¿verdad? ¿B? No. ¿A? No, era un A+. Perfecta obediencia. ¿Por qué somos salvos nosotros? Por la obediencia perfecta de Cristo que se nos atribuye cuando creemos en Él. Pero otro aspecto de que Cristo haya nacido bajo la ley es que Él sufrió la maldición de la ley, que se ha llamado la obediencia pasiva de Cristo. Su obediencia activa es que Él hizo todo lo que la ley manda. Y su obediencia pasiva es que Él se sometió a sufrir la maldición de la ley. Entonces Cristo obedeció y sufrió el castigo de la ley. Y esas dos partes o aspectos de su perfecta obediencia nos han sido aplicados por gracia a nosotros por nuestra unión con Cristo. Eso es lo que significa la Navidad. Eso es lo que significa la encarnación del Hijo de Dios. Eso es lo que celebramos y nos gozamos y nos regocijamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay que memorizarlo, ¿verdad? Es un texto muy hermoso. Pero ahora el apóstol Pablo, para terminar, como que nos va a aclarar mejor en qué consiste que seamos adoptados por Dios, salvados por Cristo. Y lo dice en el versículo 5. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto? ¿Para sí mismo? Él no tenía ninguna necesidad. ¿Tenía necesidad de venir al mundo? ¿Su padre tenía necesidad de enviarlo? ¿Tenía necesidad de nacer de una mujer y hacerse verdadero hombre? ¿Tenía necesidad de obedecer y sufrir la maldición de la ley? Ninguna necesidad. ¿Lo hizo para quién? Para nosotros. Y Pablo lo dice en el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Para qué? Denota el propósito, el objetivo, la meta, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Noten aquí, hermanos, la analogía, la ilustración que el apóstol Pablo usa. Es una muy fuerte. Está como escondida entre las letras, porque cuando habla de redención se refiere al mundo de la esclavitud, donde los esclavos pertenecían a un amo y habían diferentes formas de salir de la esclavitud. Una era
que el esclavo tenía que comprar su propia liberación. ¿Cómo lo hacía? Pues trabajando duro, hasta que el amo decía: ya pagaste tu liberación, ahora eres libre. Muy pocos lo hacían. La liberación, la esclavitud humana. Pero la esclavitud de la que está hablando el apóstol Pablo aquí, de la cual somos redimidos, es una esclavitud que sobrepasa la fuerza del hombre mismo para autoliberarse. Nadie puede comprarle a Dios su liberación del pecado. Para eso vino Cristo. Él pagó el precio por nuestra liberación. Pero ¿quién fue el precio? Cristo mismo. Él no pagó oro ni plata, no así lo dice el apóstol Pedro, porque nosotros no hemos sido lavados y comprados, ¿verdad?, con oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Él se ofreció y nos rescató de lo que nosotros no podíamos liberarnos. Y Él dijo: yo pago el precio conmigo mismo, con mi propia vida. Y se sometió a la maldición de la ley y murió y se hizo maldito, para que por medio de esa maldición a la que se sometió, nosotros alcanzásemos bendición. Se hizo pobre, dice Pablo, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esta ley perfecta de Dios, que cuando no es vista con relación a Cristo, es maldición para nosotros, porque nadie la puede obedecer. Por eso Cristo vino y nos liberó, nos rescató, fue y pagó el precio de nuestra liberación. Y saben, cuando un esclavo era liberado por medio de su propio trabajo, o alguien más venía y pagaba por él, ese hombre en ese momento era libre. El rescate de Cristo es infinito en su valor. Su redención es infinita y perfecta. No hay punto de retorno. No hay forma de que regresemos a la esclavitud del mundo. Aun cuando nosotros no disfrutamos la plenitud de la salvación que Él nos da, Él no nos retorna a la esclavitud del pecado. Él nos mantiene y nos preserva en la redención que ha adquirido para nosotros, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Sí, hermanos, la Navidad nos recuerda precisamente eso, que nadie se puede redimir o rescatar por sí mismo, sino el rescatador, el redentor, es nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice después, al final: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué hacía el que compraba a un esclavo? Muchas veces lo compraba y le decía: eres libre, y el esclavo ahora quedaba a sus propias expensas, es decir, a sus propios recursos para empezar una nueva vida como hombre o mujer libre. Pero habían algunos amos que decían: ¿sabes? Quiero rescatar a este esclavo. Y a veces habían familias muy pudientes o de mucho dinero que no tenían hijos propios. ¿Y saben qué hacían en la antigüedad? Podían comprar a un esclavo, lo entrenaban y lo adoptaban como su propio hijo legalmente. Ese esclavo, en el momento en que era comprado por una familia poderosa, dejaba de ser esclavo y pasaba a ser miembro legal, legítimo de su nueva familia, y empezaba a disfrutar de todos los beneficios que eso implicaba. Amados hermanos, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha adoptado. ¿Saben? Todos nosotros somos hijos adoptivos. Todos. Y nos adoptó el Padre más generoso y bueno que pueda existir, por medio de su don más precioso que puede tener, su Hijo Jesucristo.
Y entonces Cristo nos redime para que recibiésemos la adopción de hijos. Vean, hay doble objetivo. Dice, para que redimiese a fin de que, ¿verdad?, recibiésemos la adopción de hijos. Sí, hermanos, ahora ya no somos hijos del diablo, ni del mundo, ni del pecado, ni de nuestra maldad. Ya no somos esclavos. Ahora hemos sido liberados y hemos sido adoptados. El Padre nos dice, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, tú eres mi hijo, mi hija, legalmente, legítimamente, por toda la eternidad. Por eso pertenecemos a la familia de Dios. Por eso somos hermanos y hermanas en Cristo. Por eso debemos amarnos, ayudarnos y orar unos por otros. Por eso, cuando una familia no viene a la iglesia, ¿cómo nos sentimos? Tristes, y nos duele en el corazón, porque se van de la familia que tanto los ama y los quiere. Pero hermanos, esto es lo que aprendemos de la Navidad. Tantas cosas hermosas, ¿cierto o no?, de este pasaje, que debemos recordar en este tiempo de Navidad, en este tiempo en que celebramos la encarnación de Cristo. Y entonces cuando comprendemos esto, hasta se nos olvida que tengo que ir a Walmart a comprar, o a Costco a comprar mi regalo, o cosas así que nos llenan la cabeza de otra cosa, menos del mensaje fundamental de la encarnación de Cristo. Y cuando, hermanos, comprendemos esto por otro lado, todo lo demás pasa a ser secundario. Cristo llega a ser nuestra prioridad número uno. No es que sea malo dar un regalo, no es que sea malo salir a convivir o comprarte algo, no, pero eso es secundario. Eso no es la Navidad. El mayor regalo ya lo tenemos. Es el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El apóstol Juan, para terminar, está tan asombrado de que seamos adoptados por el Padre, que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Un amor sin igual, inigualable e incomparable. Ese es el amor que el Padre nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa oportunidad de reflexionar en ella y aprender un poco más acerca del significado de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que crezcamos en amor y en fidelidad a nuestro Señor, que lo dio todo para nuestra salvación. En su nombre oramos y todos decimos amén. Vamos a continuar, hermanos.